Bienvenidos a un nuevo audiolibro, La magia mental, versión española de Dr. Agustín de Mena y del Valle. Todos somos uno. A mi amigo Helen Wilmans, cuyos escritos me dieron inspiración, valor, determinación y voluntad cuando más la necesitaba. Dedico respetuosamente este modesto libro. Pero un día, el potente león, rey de los animales, fue gravemente herido por las flechas de un cazador y huyó buscando reposo y guarida. Mas, en aquel momento de angustia, tuvo que sufrir las coces de los asnos salvajes y las dentelladas de los chacales, que no mucho antes devoraban los restos de los festines del monarca. Tal es la vida, hijo mío, cuando los asaltos caen. Entonces llega el día de los más bajos. Antigua fábula persa. Mi base fundamental. Existe un principio dinámico universal de vida que llena todo espacio, inmanente en todas las cosas, manifestándose en una infinita variedad de formas de vida, de energía o fuerza. Y la íntima esencial naturaleza de este principio universal es la mente. La energía o fuerza de este principio no recae en determinadas personas. Sus servicios están al alcance de todos y obran en consecuencia del propio esfuerzo. No importa quién lo ejerza, pero el esfuerzo apropiado puede ser ejercido consciente o inconscientemente, sin que intervenga la operación de determinadas fuerzas. William Walker Atkinson. Prefacio. En este libro envío al lector un mensaje que ha estado buscando su expresión durante algún tiempo. Es un potente mensaje de elemental poder y primitiva fuerza. Se lo ofrezco en su original sencillez y no se cubre con brillantez, ropajes metafóricos, ni con graves prejuicios o predilecciones teológicas. He tratado de exponer, en toda su desnudez, la verdad concerniente a la magia mental, aun cuando, para hacerlo así, he tenido que dejar de lado vestidura sobre vestidura de opiniones personales de escritores, profesores, escuelas y cultos. He prescindido, pues, de tales elementos y presento la verdad sencilla y natural, tal como la he encontrado. Los que sientan predilección por estas vestiduras adicionales se quejarán de su omisión. No puedo ayudarles en tal conflicto. Francamente no he escrito este libro para ellos. A otros sorprenderá la desnudez de la verdad. Tampoco podré remediarlo. Este libro no es escrito para los beatos mentales. Dejémosles que escondan el rostro entre sus manos, si así les place. Siempre echarán una miradita a Ortillas cuando crean que nadie les observa. Es práctica constante en tales gentes. Estas lecciones son sólidas y contienen una fuerte alimentación para hombres fuertes. En ellas no hay el menor rastro de merengue o alfeñique. Son alimentos sólidos y es preciso que los tomen constituciones sólidas. Administrados debidamente, nutrirán y fortalecerán, reconstruyendo músculos, tejidos y huesos. Pero engullidos de cualquier manera, pueden ocasionar una grave dispepsia mental. Las leyes higiénicas obran del propio modo, tanto en el lado mental como en el físico. Estas lecciones están llenas de información concentrada y condensada, y es preciso deglutirlas en pequeñas dosis, masticarlas bien previamente, y todo lo preciso para asegurar una buena digestión. Es necesario estudiar detenidamente cada lección antes de pasar a la inmediata. Si se contenta el lector con recorrer las páginas, echando una ojeada sobre ellas, no dominará su contenido. Es preciso leerlas y releerlas, y cada vez que se haga una nueva lectura, se encontrará algo nuevo. He condensado en este volumen materia bastante para llenar 12 de darles el debido desarrollo. El manuscrito original de este libro hubiera llenado más de 150 páginas como la presente, mas al ponerlo en manos del impresor, continué pensando en esta y aquella cosa, y estas cosas debían ir en el libro, y así, día tras día, envía a la imprenta material adicional, hasta formar un tratado de las proporciones del presente, casi el doble de la extensión original,
conservando, naturalmente, el mismo precio. Esta materia adicional ha sido inserta e intercalada entre la original, y así las lecciones parecen un mosaico. Las partes primitivas estaban compuestas de modo que no me era posible dedicar tanto tiempo como hubiese querido a la tarea de pulir o redondear los enlaces ocasionados por esta intercalación de nuevas materias en las diferentes partes de los varios capítulos. Por consiguiente, podrá notarse una falta de retoque o pulimento en la obra motivado por esta causa. Confío en que el lector lo comprenderá así y me perdonará en gracia lo dicho. Pero después de todo, confieso que no me duele haberle dado al lector una buena medida, o colmada, como suele decirse, y haber conseguido enviar mi mensaje de acuerdo con mi mejor deseo. Y después de todo, este era el punto más importante. ¿Verdad que lo es? A todos los lectores envío un mensaje de bienestar, de valor y de confianza en sí mismos. Todos somos centros de poder en el gran océano del poder universal. Démonos cuenta de esta verdad y habremos obtenido lo que buscamos. El lector ha adquirido este libro. Ahora adquiera la ley que contiene y utilícela. Y así, como le proporciona esto, también le proporcionará aquello que desea tan ardientemente. William Walker Atkinson, Templo Masónico, Chicago, Illinois. 1. Magia mental. Definición: misteriosa influencia del poder mental, el presente interés sobre la magia mental, la base de los modernos ismos. ¿Qué es magia mental? Los magos persas, las fuerzas ocultas de la naturaleza, el conocimiento esotérico, el antiguo uso del poder de la voluntad, los adeptos sacerdotes, las fuerzas sobre el bien y el mal, el secreto de la fuerza, ignorante uso de la fuerza, modernos usos de la fuerza, tentativas para monopolizar los conocimientos ocultos, demasiado tarde para negar los hechos, un elevado poder para el bien y el mal, ignorancia, no protección, el veneno y la triaca, la venida del superhombre, una presentación científica, el cisticismo adverso desafiado. Capítulo 1. Magia mental. Definición. Por magia mental, entendemos todos los admirables ejemplos de la influencia de una mente sobre otra, como se ha comprobado en miles de diferentes formas, grados y fases, sea en la forma de magnetismo personal o en la de un sutil encanto fascinador de una mente sobre otra. Esta forma de fuerza mental que influye, como por un encanto irresistible, que hechiza, encanta, fascina y atrae, o en lo que ha sido llamado fascinación, en que una persona es capaz de influir sobre otra de una manera insuperable, ejerciendo una poderosa e irresistible influencia sobre sus afectos, emociones, pasiones o pensamientos, o en alguna de las otras formas similares del ejercicio, de una no vista, inexplicable influencia sobre los otros, o en los fenómenos conocidos como hipnotismo, mesmerismo, psicologismo, etcétera, etcétera, con los cuales estamos todos más o menos familiarizados, o en los fenómenos relacionados con el reconocimiento del antiguo ocultismo durante estos 20 últimos años, bajo varios nombres y formas, el principio fundamental de los cuales consiste en formas de mental tratamiento de una u otra especie, presente o ausente, o en los fenómenos de lo que ha sido llamado sugestión, de la que hemos oído hablar tanto en los círculos científicos, o en las varias formas de curas mentales o de fe de las que tanto se han hablado en estos últimos años, y sobre las que se han construido cierto número de religiones y cultos, o en las formas repulsivas de la influencia mental, conocidas como hechicería, vodoísmo, magia negra, etcétera, etcétera. Encontramos el mismo principio fundamental y la manifestación de alguna fase de los fenómenos generales de la magia mental. La misma causa radica en todas sus manifestaciones, bueno o malo, blanco o negro. Todo es operación de una gran ley o principio de la naturaleza, misteriosa influencia del poder mental. Vemos en todas partes hombres que parecen ejercer una admirable y misteriosa influencia mental sobre otros,
sobre los que están relacionados con ellos o sobre la mente en general. Estos se elevan a gran altura, debido aparentemente a alguna misteriosa influencia sobre las mentes y voluntades de los otros. Algunos obtienen poder y posición, otros obtienen riqueza y posición social, por razón de alguna fuerza interna. Cuando nos encontramos con ciertas personas, quedamos impresionados en el acto por un algo que emana de ellas y que nos hace sentir su poder e influencia. Parece como que irradian una fuerza peculiar que cautiva nuestra voluntad y nos obliga a convenir con sus deseos en mayor o menor extensión. Sabemos que cuando entra en un salón una persona determinada, parece llevar consigo una indefinible influencia que se hace aparente a todos. Ciertas casas y tiendas tienen su atmósfera propia, que es perceptible para las gentes que penetran en ellas. Ciertos lugares son deprimentes para todos los que habitan o concurren a ellos. Algunos negociantes inspiran cierto sentimiento de confianza a primera vista, mientras otros producen un efecto enteramente contrario. Algunas personas atraen, otras repelen. Algunas gentes parecen tener a modo de influencia sobre la mente de los que se ponen en contacto con ellas, de tal suerte que estos se agrupan alrededor del que reconocen como jefe. Inconscientemente, y así se forman cultos, religiones e ismos. Todos sabemos cuán lejos puede llevar a sus partidarios un fuerte y magnético jefe. Hemos visto muchos ejemplos de esto en los últimos 20 años. Las gentes han seguido a estos iluminados como una manada de ovejas, y seguirán haciendo lo mismo hasta que el principio fundamental sea comprendido y les proteja por sí solo. Y todas estas cosas van a formar parte de los fenómenos de la magia mental. Seguramente el asunto es digno de investigación. El presente interés sobre la magia mental. Hoy, como nunca, el sujeto de las fuerzas místicas de la mente atrae la atención a la mayoría de las gentes pensadoras. En las antiguas edades, el conocimiento del asunto pertenecía a muy pocos, que lo guardaban celosamente de la mente del vulgo, obteniendo solamente algún desilvanado informe de la cosa, adulterando por las más groseras supersticiones, y atribuido a la particular forma de la religión primitiva, prevaleciente en el particular lugar y en un tiempo dado. Y aún hoy, no obstante, el interés popular sobre el sujeto. Muy pocos han llegado a una científica comprensión de la materia, y la mayoría adquiere su conocimiento de la nueva psicología en la forma de dogma y teoría expuestas por algún culto o secta particular. La magia mental ha sido en una u otra forma conocida por la humanidad desde los tiempos prehistóricos. Desde los primeros siglos encontramos huellas de ella entre casi todos los pueblos, y aún hoy es conocida y practicada de un modo más o menos ignorante por todas las razas, desde el pueblo de más elevada civilización conocida hasta los ignorantes salvajes africanos. Muchos se han desviado de una seria consideración del asunto por el hecho de que muchas de sus formas van acompañadas de la más grosera superstición y las más absurdas y repugnantes ceremonias. No han sabido ver que detrás de todas las extravagantes ideas y métodos de aplicación debía encontrarse una ley fundamental de la naturaleza, y como quiera que esta ley esté en constante operación y todo se halla sujeto a su influencia y efecto, es un deber de la gente culta el relacionarse con esta elevada fuerza o ley, a fin de que puedan comprender sus manifestaciones, obtener ventajas de sus beneficios y preservarse de sus errores, creyendo que esto debe tenerse presente. Esta serie de lecciones han sido escritas a fin de dar luz sobre un asunto comúnmente dejado en las sombras, o al menos en la penumbra de la humana inteligencia. La base de los modernos ismos. Estoy plenamente impuesto del hecho de que muchas ingeniosas teorías han sido anticipadas por modernos escritores, en lo referente a los fenómenos de la magia mental. Pero todos los que han estudiado el asunto se han percatado de que estas teorías, por hábilmente que hayan sido planteadas, son más o menos contradictorias en sí mismas, y más de un lector ha rechazado con disgusto el asunto, después de vanas tentativas para reconciliar los opuestos puntos de partida. Y para empeorar la materia, varios cultos y sectas e ismos han surgido a luz
cuyos propagadores han usado los aceptados principios de la magia mental como un fundamento para construir en el aire edificios de religión, filosofía y metafísica. Muchos de estos cultos han pretendido un cierto monopolio de la gran fuerza natural y han asumido el derecho de ser los únicos custodios de los secretos comprendidos, alegando que proveen del artículo legítimo que todos los demás son bajos imitadores. No obstante, que todos ellos han llegado por lo menos a un práctico conocimiento de la fuerza y obtienen resultados logrando cada uno de ellos el mismo tanto por ciento de triunfos. A pesar del hecho de que cada cual niega al otro la posesión del secreto y el derecho de usarlo, y no es indiscutible para todo inteligente observador que todos ellos usan el mismo a pesar de sus contrarias teorías, y que sus resultados son obtenidos a pesar de sus teorías más que por causa de ellas. ¿Qué es la magia mental? Quizás el mejor camino para empezar nuestra consideración del asunto será echar una ojeada a las definiciones originales de las dos palabras que componen el título de estas lecciones. Magia mental. Siempre es conveniente recurrir al diccionario cuando se comienza la consideración de alguna materia, pues haciéndolo así, inculca uno la idea original en la mente de las personas que usan el término por primera vez, y da al sujeto pensamiento, una firme y sólida fundamentación. Se coloca uno en la posición del pensador original y se tiene la ventaja que siempre viene de la posesión de un nuevo pensamiento, del venero de la mente. Queda uno capacitado para ver la idea libre de las excrescencias que le atacan luego. La palabra mental deriva de la latina mentis, la mente, y Webster define la voz inglesa como de o perteneciente a la mente. Las definiciones de la palabra mente son más o menos imperfectas y poco satisfactorias, y esto necesariamente porque los hombres no conocen la naturaleza real de la mente, y únicamente les cabe definirla en los términos de sus propios estados. Quizá esta definición sea tan clara como otra cualquiera. Por mente entendemos simplemente aquello por lo cual percibimos, pensamos, sentimos y queremos. Así, mental, podemos considerarlo como significativo, de o perteneciente a aquello por lo cual percibimos, pensamos, sentimos y queremos. Esto por lo que respecta a la primera palabra. Los magos persas. La segunda palabra, magia, deriva de la palabra persa mag, que significa sacerdote. Los sacerdotes persas eran taumaturgos o mágicos, siendo la última palabra derivada de la voz magos, nombre de una casta hereditaria de sacerdotes de la antigua Persia y Medea. Esta orden magiana o culto esotérico del sacerdocio zoroástrico representaba el centro del antiguo ocultismo en aquel periodo de la historia del mundo, y su influencia se dejó sentir en todas partes y ha continuado hasta nuestros días. Tan altamente eran respetados y considerados sus miembros que los términos sabio y mago eran sinónimos, los tres hombres sabios, que acudieron a venerar a Jesús en su nacimiento, Mateo 2. Eran conocidos como magos u hombres sabios de Oriente. De la palabra magos deriva el término magia, que Webster define como sigue. La sabiduría oculta que se supone poseída por los magos, lo que se refiere a los poderes ocultos de la naturaleza, dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza, que goza de extraordinarias propiedades, que requiere aparentemente más que poder humano, etc. Así, podemos considerar la palabra magia como significado. Dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza, indicando el término, la existencia de semejantes fuerzas y las posibilidades de dominarlas o ejercerlas. Las fuerzas ocultas de la naturaleza. Pero por el uso del término magia mental, quiero significar el dominio meramente mental de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Quiero significar que estas fuerzas ocultas de la naturaleza son mentales en carácter y naturaleza, y que su gobierno o dominio significa simplemente el consciente uso, dirección, dominio y aplicación de ciertas fuerzas mentales llamadas ocultas, poseídas por los humanos y usados por todos, quien sea consciente o bien inconscientemente,
la dirección o dominio de estas fuerzas significa que uno puede aprender a aplicar inteligentemente lo que ha venido usando, ciega o desconocidamente, y como conocimiento e inteligente uso siempre significan poder, el conocimiento de los principios de estas fuerzas, y la consiguiente inteligente aplicación proporciona poder a los que las adquieran. El conocimiento esotérico. En tanto que es verdad que lo que se conoce por magia ha sido siempre mezclado con una masa de credulidad, superstición e insignificantes formas y ceremonias, el hombre aplicado verá que estas excreencias y apéndices se originan necesariamente de las supersticiones de la masa del pueblo y de las varias formas de primitivas religiones que la humanidad ha profesado durante la precesión de los siglos y las edades. Los mágicos eran casi siempre sacerdotes en los antiguos días, siendo esta la única carrera que se abría para ellos, y la que les permitía construir ritos de primitivas religiones entre su sabiduría y la ignorancia del pueblo. El lector, atento, estará en aptitud de trazar la posesión de algo real y verdadero, siempre de manifiesto entre las varias formas de los varios antiguos cultos. Siempre será encontrado un culto esotérico o interior dentro de la masa de los esotéricos e ignorantes, sacerdotes o prosélitos de los templos. Siempre brillaba la luz de la verdad en el sagrario de los sagrados, para aquellos que eran lo bastante avanzados para adorarla en su santuario. El antiguo uso del poder de la voluntad. Y entre los obscuros recuerdos de los antiguos misterios que han llegado hasta nosotros, de la antigua India, Egipto, Persia, Caldea, Babilonia, Grecia y Roma, y los otros viejos centros de civilización y cultura, encontraremos siempre el fundamento, principio, de la existencia de alguna elevada fuerza relacionada con la mente humana, o más particularmente la voluntad, que estaba en fondo de los misterios y la magia y los milagros. Detrás de todas las ceremonias, ritos y encantamientos se destacaba la idea esotérica de que la voluntad era la fuerza real empleada bajo la máscara de los encantamientos y ritos, supuestos para impresionar las imaginaciones y mentes del populacho. Detrás del amuleto y el encantamiento estaba la labor de la voluntad de la persona que los empleaba, que era puesta en efecto por la fe o imaginación, un poder real y no fantasía como muchos creen, del hombre ignorante de la fuerza real. El escritor sobre esta materia, en la Enciclopedia Británica, ha dicho con justicia, aun cuando ignorando la verdad bajo las groseras formas, existiendo una relación evidente entre un objeto y el pensamiento acerca de él, llega a ser una de las principales prácticas de la hechicería el probar y hacer cosas ocurridas por pensar en ellas. Y el mismo redactor en otro lugar dice, el elemento de magia, no dependiendo de espíritus, depende de imaginados poderes y correspondencias de la naturaleza, de que los adeptos se aprovechan a fin de descubrir ocultos conocimientos, y obran sobre el mundo que les rodea por medios más allá de la ordinaria capacidad de los hombres, así, por mero esfuerzo de voluntad, etcétera, etcétera. Y el estudiante que quiera escudriñar bajo la superficie y leer entre líneas, se capacitará para ver la evidencia de la magia mental, bajo todas las formas de magia, misterio y maravillosos milagros, bajo todas las formas de magia, misterio y maravillosos milagros de todos los tiempos y edades, y gentes de todas clases, caracteres o nombres. Detrás de todas las máscaras verás las facciones de este uso de la fuerza de voluntad de los hombres, siempre la misma a pesar de las fantásticas y grotescas máscaras y disfraces. Los adeptos sacerdotales. Podría llenar páginas enteras con el relato de las muchas formas bajo las cuales se disfraza la magia mental, pero he de tratar del cómo y solo me permitirá llamar la atención del lector sobre las muchas evidencias del uso de este poder en todas las partes del mundo y en todos los tiempos. Los antiguos misterios de Egipto, Grecia, etc., eran sistemas de formas y ceremonias donde estaba oculto el uso de la magia mental. El enfermo era conducido a los templos y sanaba. La mente del populacho estaba llena con los pensamientos de victoria, impresos sobre ellos por la voluntad
y las sutiles sugestiones de los sacerdotes. Lo que nosotros conocemos hoy como fuerza de voluntad y sugestión mental, incluyendo lo que llamamos afirmaciones o autosugestiones, eran conocidas y hábilmente usadas por los sacerdotes o mágicos, a fin de gobernar al pueblo, y no debes suponer ni por un momento que éstas fuesen usadas con malos propósitos. Por el contrario, los sacerdotes eran las verdaderas clases gobernantes, los poderes de detrás del trono, y sentían la responsabilidad del poder y procuraban, por su conocimiento de las fuerzas ocultas de la mente, conducir al pueblo por el buen camino. Naturalmente, siempre han existido hombres egoístas, y hemos leído casos en los primeros tiempos de la historia ambigua en que este poder era prostituido para propósitos malos y egoístas, puesto que el poder siempre es capaz de mala aplicación. En todos los siglos se han practicado la curación de los enfermos por el poder mental, pues la curación mental presenta una línea no interrumpida, desde los primitivos tiempos a la actualidad, escondida con frecuencia bajo fantásticos ropajes, pero en principio siempre la misma. Nosotros la llamamos sugestión mental, y ha estado siempre en vigor en manos de los privilegiados de la raza para influir, en bien o en mal, sobre los que estaban bajo ellos. Los grandes caudillos de hombres siempre han sido ricos en magia mental, aun cuando muchos de ellos no hayan sospechado nunca las fuentes de su poder. Las fuerzas sobre el bien y el mal. A muchos podrá parecer casi un sacrilegio el exponer que los más elevados usos de la magia mental, los que conducen a la humanidad a sus más altos ideales, pretensiones y logros, al éxito, la dicha y la salud, son meramente altas formas de la misma fuerza que es usada por el ignorante y repulsivo salvaje en sus ritos de vodoísmo, hechicería y similares siniestras prácticas. Pues ello es cierto, la magia mental es semejante a toda otra gran fuerza natural. Está sobre el bien y el mal, no es ni buena ni mala, pero puede ser usada en uno u otro sentido. Esto es verdad de la electricidad, del vapor, de los explosivos y de toda otra fuerza natural. Y nosotros deberíamos mirar el hecho bravamente, cara a cara, y gobernarnos de acuerdo con él. La misma fuerza que usa el moderno curandero cuando emprende el tratamiento de un enfermo o de alguno que ansía un buen resultado u otra cualidad apetecida, es la que usan los bodos negros, el brujo del Congo, el hechicero de Salem, el conjurador de Hawái, que eleva plegarias por el pueblo en caso de enfermedad o muerte. El hombre medicina de los indios americanos con sus hechizos y encantamientos, los encantadores de la Edad Media, el práctico de tratamientos adversos o magnetismo mental malicioso de los modernos cultos. La misma fuerza prevalece en todo, tal como la misma sangre circula en las venas de los justos y de los pecadores, el ángel y el demonio, la paloma y la serpiente, el cordero y el tigre. Es una fuerza de la naturaleza a través del todo. El secreto de la fuerza. Y así como la magia mental entra en operación a través de las plegarias de todas las religiones, ante sus santuarios, imágenes y religiones, así puede también entrar en operación a través de los fetiches, conjuros, encantamientos, hechizos y magias negras de las mentes ignorantes y depravadas. El secreto es este: el poder no proviene de la supuesta fuente, sino de lo íntimo de la mente del hombre que lo emplea. Y todavía hay algo más sorprendente. Para los no iniciados, es esta afirmación que es bien cierta. El poder de la mente de la persona afectada es la causa real del efecto, mejor que el poder de la mente del supuesto causante, llamando el último únicamente operación el poder de la mente de la persona afectada. Uso ignorante de la fuerza. Pasando de la remota a la presente edad, podemos ver todavía el gran uso de esta admirable magia mental. No es ya propiedad de unos pocos. El informe ha circulado entre la multitud por diversos caminos, y vemos esta fuerza usada en todas partes. Con frecuencia las personas que la utilizan no tienen un exacto conocimiento de su naturaleza real,
y tales personas a menudo se envuelven en un terrible torbellino de efectos, por razón de un egoísta y bajo empleo de este poder. Muchos juegan con esta fuerza del mismo modo que un niño jugaría con un petardo de dinamita. Uno de los propósitos de estas lecciones es llamar la atención de estas personas sobre la naturaleza de la fuerza que emplean y el posible, no el probable resultado de su mal uso. Y no porque sean castigados por este mal uso, sino por razón del mismo. Los prosélitos de la magia negra caen invariablemente en las redes que ellos fabrican. Son cogidos por la maquinaria psíquica de su propia manufactura y son destrozados por sus propios explosivos psíquicos. Modernos usos de la fuerza. Para terminar esta ligera consideración del asunto, quiero llamar la atención del lector sobre el hecho de que, en nuestros días, por primera vez en la historia del mundo, la magia mental viene practicándose con fines y propósitos comerciales. Los tratamientos para adquirir riqueza son comúnmente conocidos y anunciados. Las instrucciones en el uso de sugestiones para asuntos financieros son proporcionadas tanto personalmente como por correspondencia. Las leyes y principios son explicados parcialmente por lo menos en libros escritos para la instrucción de aquellos que venden o anuncian géneros, o por cualquier concepto solicitan el favor del público. Es verdad que los pocos hombres sobresalientes en la vida de los negocios han ejercitado siempre este poder, consciente o inconscientemente, pero jamás antes de que haya sido enseñado generalmente como una parte de la educación mercantil. El conocimiento de esta fuerza le ha sido reservado a América, también su franca aplicación en este sentido, es decir, en el de hacer dólares, y en otros países han seguido prontamente el camino. En vista de estos hechos, no deben perder tiempo aquellos que conocen la naturaleza real, los principios y leyes de esta fuerza, en comunicar sus conocimientos al mundo para que la humanidad sepa a qué atenerse y sea capaz de extraer el bien de ellos para su mejor uso. Y viendo las malas posibilidades de un uso impropio, puede evitar la prostitución de una de las fuerzas más grandes de la naturaleza.